Al adentrarnos en el capítulo final de la compleja narrativa en torno a la adquisición de semiconductores por parte de Rusia, nos encontramos inmersos en una historia emblemática de la dinámica interacción entre el comercio global, la innovación y las realidades geopolíticas. Este relato trasciende el mero movimiento de mercancías a través de las fronteras internacionales. Refleja un compromiso más profundo con las fuerzas que configuran el mundo moderno, donde la ingeniosidad económica y las maniobras estratégicas redefinen el panorama del comercio. En el centro de esta convincente narrativa está la notable adaptabilidad de los distribuidores rusos que han logrado sortear un laberinto de sanciones para asegurar componentes críticos de semiconductores de importantes empresas estadounidenses como Texas Instruments. Al aprovechar hábilmente las plataformas digitales, estos distribuidores han transformado eficazmente los obstáculos tradicionales en oportunidades, creando un conducto fluido entre los mercados rusos y el epicentro tecnológico de Silicon Valley. Esta integración digital es más que un mero mecanismo transaccional. Es un testimonio de la resiliencia e ingeniosidad que definen el comercio moderno. La escala y sofisticación de estas operaciones son realmente extraordinarias. Imagina una red logística compleja donde miles de pedidos se ejecutan con precisión y eficiencia, cada uno representando un engranaje vital en la máquina que sostiene industrias de importancia nacional. Las cifras son asombrosas, millones de dólares en productos de semiconductores fluyen hacia Rusia, sustentando sectores como la defensa y la electrónica de consumo. Este flujo de mercancías es una vívida ilustración de cómo la necesidad sigue impulsando la innovación, incluso ante tensiones geopolíticas significativas. Sin embargo, más allá de la mecánica del comercio, esta narrativa está profundamente arraigada en el elemento humano que la anima. Las confidencias susurradas en eventos de la industria, el cultivo de relaciones personales y la dependencia de contactos de confianza como Jessica en Austin, destacan la importancia perdurable de la confianza y la reputación en un mundo cada vez más digital. Estas conexiones humanas forman la columna vertebral de un sistema que prospera gracias al entendimiento mutuo, ilustrando que incluso en medio del avance tecnológico, la esencia del comercio sigue siendo profundamente personal. La historia de la adquisición de semiconductores por parte de Rusia no es única. Resuena con una tendencia más amplia observada en otras naciones como China, donde se han ideado estrategias innovadoras para sortear sanciones económicas y mantener una ventaja competitiva en el mercado global. Los análisis del politólogo Marat Basirov ofrecen una lente a través de la cual comprender estas dinámicas cambiantes, donde las estructuras de poder tradicionales se reevalúan continuamente. Sus predicciones sobre el impacto de las políticas de líderes como Donald Trump subrayan la necesidad de que las naciones se mantengan ágiles en un panorama económico en rápida evolución. Al reflexionar sobre las implicaciones más amplias de esta narrativa de semiconductores, se nos recuerda la naturaleza fluida del poder y la influencia en la sociedad contemporánea. Esta historia nos desafía a reconsiderar los límites convencionales entre la autoridad económica y política, sugiriendo que el comercio posee el potencial de trascender y redefinir estos límites. Al involucrarnos con esta narrativa, se nos invita a considerar nuestros propios roles dentro de este ecosistema global, donde las acciones de individuos y naciones colectivamente moldean el futuro del comercio internacional. Al llegar a la conclusión de este capítulo, nos quedan preguntas persistentes sobre el futuro del comercio global. ¿Cómo evolucionará el comercio internacional ante los desafíos y oportunidades emergentes? ¿Qué estrategias adoptarán las naciones para equilibrar las ambiciones económicas con las restricciones políticas? En la búsqueda de respuestas, se nos anima a profundizar en las complejidades de nuestro mundo interconectado, explorando las fuerzas que impulsan el comercio global y reflexionando sobre los roles que cada uno de nosotros desempeña en la configuración de su futuro. Este viaje a través de la narrativa de las adquisiciones de semiconductores por parte de Rusia nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar dentro del tapiz más amplio del comercio internacional. Al concluir la historia, plantea una pregunta provocadora. En un mundo donde el comercio trasciende fronteras y políticas, ¿cómo evolucionará el equilibrio de poder? Las respuestas residen en nuestra exploración colectiva y comprensión de las fuerzas que impulsan el comercio global, invitándonos a participar en la continua saga del comercio internacional. Aunque este capítulo pueda cerrarse, el viaje de descubrimiento y compromiso con el dinámico mundo del comercio está lejos de terminar, continuando para inspirar curiosidad e introspección en el intrincado mundo del comercio global y su impacto en nuestras vidas. Al contemplar las implicaciones más amplias de las adquisiciones de semiconductores por parte de Rusia, se nos recuerda la naturaleza fluida del poder y la influencia en el mundo moderno.
Esta narrativa nos desafía a reconsiderar los límites tradicionales entre la autoridad económica y política, destacando el potencial del comercio para trascender e incluso redefinir estos límites. Al ponderar las preguntas planteadas por esta historia, se nos anima a involucrarnos con las complejidades del comercio global, explorando las oportunidades y desafíos que presenta. El viaje a través de esta narrativa nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en este mundo interconectado, donde las acciones de individuos y naciones por igual moldean el futuro del comercio internacional. Al concluir la historia, nos deja con una pregunta provocadora. En un mundo donde el comercio desafía fronteras y políticas, ¿cómo evolucionará el equilibrio de poder? Las respuestas residen en nuestra exploración colectiva y comprensión de las fuerzas que impulsan el comercio global, invitándonos a participar en la saga en desarrollo del comercio internacional. Este viaje está lejos de terminar, y la narrativa continúa inspirando curiosidad y compromiso con el dinámico mundo del comercio que nos impacta a todos. Al concluir este capítulo de la historia, las preguntas que plantea permanecen en el aire. ¿Cómo continuará evolucionando la compleja danza del comercio global? ¿Qué nuevos desafíos y oportunidades surgirán a medida que las naciones se esfuercen por equilibrar la ambición económica con las restricciones políticas? En la búsqueda de respuestas, se nos invita a explorar más a fondo, involucrarnos con las complejidades de nuestro mundo y reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros desempeña en la configuración del futuro del comercio global. El viaje continúa, y la historia está lejos de terminar. Una invitación a profundizar en el fascinante mundo del comercio internacional y su impacto en nuestras vidas. Continuando con esta exploración sobre las adquisiciones de semiconductores por parte de Rusia, nos adentramos más en la intrincada red del comercio global, donde las líneas entre innovación, estrategia y realidades geopolíticas se difuminan continuamente. Esta narrativa no se trata solo del intercambio de bienes, encarna las dinámicas fuerzas que configuran el mundo moderno, destacando cómo la ingeniosidad económica y las maniobras estratégicas redefinen el comercio y la influencia. En el corazón de esta historia se encuentra la extraordinaria adaptabilidad de los distribuidores rusos que, a pesar de extensas sanciones, han logrado obtener componentes esenciales de semiconductores de destacadas empresas estadounidenses como Texas Instruments. Al utilizar hábilmente las plataformas digitales, estos distribuidores han convertido obstáculos tradicionales en oportunidades, estableciendo un vínculo fluido entre los mercados rusos y el centro tecnológico de Silicon Valley. Esta integración digital es más que un método transaccional. Sirve como testimonio de la resiliencia y la ingeniosidad que definen el comercio contemporáneo. La magnitud y complejidad de estas operaciones son asombrosas. Imagina una sofisticada red logística donde miles de pedidos se ejecutan con precisión y eficiencia, cada uno representando un componente crucial para sostener industrias de significancia nacional. Las cifras son impresionantes, millones de dólares en productos de semiconductores se canalizan hacia Rusia, apoyando sectores como la defensa y la electrónica de consumo. Este flujo de bienes ilustra vívidamente cómo la necesidad sigue impulsando la innovación, incluso en medio de tensiones geopolíticas significativas. Más allá de la mecánica del comercio, esta narrativa está profundamente arraigada en el elemento humano que la anima. Las confidencias susurradas en eventos de la industria, el cultivo de relaciones personales y la dependencia de contactos de confianza como Jessica en Austin, subrayan la importancia perdurable de la confianza y la reputación en un mundo cada vez más digital. Estas conexiones humanas forman la columna vertebral de un sistema que prospera gracias al entendimiento mutuo, ilustrando que incluso en medio del avance tecnológico, la esencia del comercio sigue siendo profundamente personal. La historia de la adquisición de semiconductores por parte de Rusia no es única. Resuena con una tendencia más amplia observada en otras naciones como China, donde se han ideado estrategias innovadoras para sortear sanciones económicas y mantener una ventaja competitiva en el mercado global. Las perspectivas del analista político Marat Bashirov ofrecen una lente a través de la cual comprender estas dinámicas cambiantes, donde las estructuras de poder tradicionales se reevalúan continuamente. Sus predicciones sobre el impacto de las políticas de líderes como Donald Trump subrayan la necesidad de que las naciones se mantengan ágiles en un panorama económico en rápida evolución. Al reflexionar sobre las implicaciones más amplias de esta narrativa de semiconductores, se nos recuerda la naturaleza fluida del poder y la influencia en la sociedad contemporánea. Esta historia nos desafía a reconsiderar los límites convencionales entre la autoridad económica y política, sugiriendo que el comercio posee el potencial de trascender y redefinir estos límites. Al involucrarnos con esta narrativa,
se nos invita a considerar nuestros propios roles dentro de este ecosistema global, donde las acciones de individuos y naciones colectivamente moldean el futuro del comercio internacional. Al llegar a la conclusión de este capítulo, nos quedan preguntas persistentes sobre el futuro del comercio global. ¿Cómo evolucionará el comercio internacional ante los desafíos y oportunidades emergentes? ¿Qué estrategias adoptarán las naciones para equilibrar las ambiciones económicas con las restricciones políticas? En la búsqueda de respuestas, se nos anima a profundizar en las complejidades de nuestro mundo interconectado, explorando las fuerzas que impulsan el comercio global y reflexionando sobre los roles que cada uno de nosotros desempeña en la configuración de su futuro. Este viaje a través de la narrativa de las adquisiciones de semiconductores por parte de Rusia nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar dentro del tapiz más amplio del comercio internacional. Al concluir la historia, plantea una pregunta provocadora. En un mundo donde el comercio trasciende fronteras y políticas, ¿cómo evolucionará el equilibrio de poder? Las respuestas residen en nuestra exploración colectiva y comprensión de las fuerzas que impulsan el comercio global, invitándonos a participar en la continua saga del comercio internacional. Aunque este capítulo pueda cerrarse, el viaje de descubrimiento y compromiso con el dinámico mundo del comercio está lejos de terminar, continuando para inspirar curiosidad e introspección en el intrincado mundo del comercio global y su impacto en nuestras vidas. Al contemplar las implicaciones más amplias de las adquisiciones de semiconductores por parte de Rusia, se nos recuerda la naturaleza fluida del poder y la influencia en el mundo moderno. Esta narrativa nos desafía a reconsiderar los límites tradicionales entre la autoridad económica y política, destacando el potencial del comercio para trascender e incluso redefinir estos límites. Al ponderar las preguntas planteadas por esta historia, se nos anima a involucrarnos con las complejidades del comercio global, explorando las oportunidades y desafíos que presenta. El viaje a través de esta narrativa nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en este mundo interconectado, donde las acciones de individuos y naciones por igual moldean el futuro del comercio internacional. Al concluir la historia, nos deja con una pregunta provocadora. En un mundo donde el comercio desafía fronteras y políticas, ¿cómo evolucionará el equilibrio de poder? Las respuestas residen en nuestra exploración colectiva y comprensión de las fuerzas que impulsan el comercio global, invitándonos a participar en la saga en desarrollo del comercio internacional. Este viaje está lejos de terminar, y la narrativa continúa inspirando curiosidad y compromiso con el dinámico mundo del comercio que nos impacta a todos. Al concluir este capítulo de la historia, las preguntas que plantea permanecen en el aire. ¿Cómo continuará evolucionando la compleja danza del comercio global? ¿Qué nuevos desafíos y oportunidades surgirán a medida que las naciones se esfuercen por equilibrar la ambición económica con las restricciones políticas? En la búsqueda de respuestas, se nos invita a explorar más a fondo, involucrarnos con las complejidades de nuestro mundo y reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros desempeña en la configuración del futuro del comercio global. El viaje continúa, y la historia está lejos de terminar. Una invitación a profundizar en el fascinante mundo del comercio internacional y su impacto en nuestras vidas. A través de este viaje, se nos anima a reflexionar sobre nuestra posición en este mundo interconectado, donde las acciones de individuos y naciones ayudan a moldear el futuro del comercio internacional. Al cerrar la historia, nos desafía con una pregunta crucial. En un mundo donde el comercio desafía fronteras y políticas, ¿cómo evolucionará el equilibrio de poder? Las respuestas residen en nuestra exploración colectiva y comprensión de las fuerzas que impulsan el comercio global, invitándonos a participar en la saga en desarrollo del comercio internacional. Este viaje está lejos de terminar, y la narrativa continúa inspirando curiosidad y compromiso con el dinámico mundo del comercio que nos impacta a todos. Al profundizar en la narrativa de las adquisiciones de semiconductores por parte de Rusia, nos encontramos examinando un complejo tapiz tejido con hilos de innovación, estrategia y las dinámicas fluidas del comercio global. Esta historia trasciende el simple intercambio de bienes, ofreciendo en su lugar un comentario profundo sobre cómo las naciones navegan por la intrincada red del comercio internacional en medio de tensiones geopolíticas y desafíos económicos. En el núcleo de esta narrativa se encuentra la notable adaptabilidad de los distribuidores rusos, quienes han maniobrado hábilmente a través de un laberinto de sanciones para obtener componentes vitales de semiconductores de las principales empresas estadounidenses, incluyendo Texas Instruments. Estos distribuidores han aprovechado el poder de las plataformas digitales para convertir barreras tradicionales en oportunidades, forjando un puente digital que conecta los mercados rusos con el corazón tecnológico de Silicon Valley. Esta integración es más que un mero conducto transaccional.
Es un testimonio de la resiliencia e ingeniosidad que son características del comercio moderno. La escala y sofisticación de estas operaciones son extraordinarias. Imagina una vasta red logística donde miles de pedidos se procesan con precisión, cada uno sirviendo como un vínculo crucial en la cadena que sostiene industrias de importancia nacional. El impacto económico es considerable, con millones de dólares en productos de semiconductores fluyendo hacia Rusia, apoyando sectores como la defensa y la electrónica de consumo. Este flujo continuo subraya cómo la necesidad sigue siendo un poderoso impulsor de la innovación, incluso ante desafíos geopolíticos profundos. Sin embargo, esta narrativa se extiende más allá de la mecánica transaccional del comercio, está profundamente entrelazada con el elemento humano que da vida a estas operaciones. Las confidencias susurradas en reuniones de la industria, el cultivo estratégico de relaciones personales y la dependencia de contactos de confianza como Jessica en Austin, destacan la importancia perdurable de la confianza y la reputación en una era cada vez más digital. Estas conexiones humanas forman la base de un sistema que prospera gracias al entendimiento mutuo, demostrando que incluso cuando la tecnología avanza, la esencia del comercio sigue siendo profundamente personal. La historia de la adquisición de semiconductores por parte de Rusia no es un fenómeno aislado. Refleja una tendencia más amplia observada en otras naciones, como China, donde se han desarrollado estrategias innovadoras para sortear sanciones económicas y mantener una posición competitiva en el mercado global. Las perspectivas del analista político Marat Basirov proporcionan una valiosa perspectiva sobre estas dinámicas en evolución, donde las estructuras de poder tradicionales se están reevaluando continuamente. Sus pronósticos sobre el impacto de las políticas de líderes como Donald Trump subrayan la necesidad de que las naciones permanezcan ágiles y adaptativas en un panorama económico en rápida evolución. Al reflexionar sobre las implicaciones más amplias de esta narrativa de semiconductores, se nos recuerda la naturaleza fluida del poder y la influencia en la sociedad contemporánea. Esta historia nos desafía a reconsiderar los límites convencionales entre la autoridad económica y política, sugiriendo que el comercio tiene el potencial de trascender y redefinir estos límites. Al involucrarnos con esta narrativa, se nos invita a contemplar nuestros propios roles dentro de este ecosistema global, donde las acciones de individuos y naciones colectivamente moldean el futuro del comercio internacional. Al acercarnos a la conclusión de este capítulo, nos quedan preguntas persistentes sobre el futuro del comercio global. ¿Cómo continuará evolucionando el comercio internacional ante los desafíos y oportunidades emergentes? ¿Qué estrategias adoptarán las naciones para equilibrar las ambiciones económicas con las restricciones políticas? En la búsqueda de respuestas, se nos anima a profundizar en las complejidades de nuestro mundo interconectado, explorando las fuerzas que impulsan el comercio global y reflexionando sobre los roles que cada uno de nosotros desempeña en la configuración de su futuro. Este viaje a través de la narrativa de las adquisiciones de semiconductores por parte de Rusia nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar dentro del tapiz más amplio del comercio internacional. Al concluir la historia, plantea una pregunta provocadora. En un mundo donde el comercio trasciende fronteras y políticas, ¿cómo evolucionará el equilibrio de poder? Las respuestas residen en nuestra exploración colectiva y comprensión de las fuerzas que impulsan el comercio global, invitándonos a participar en la continua saga del comercio internacional. Aunque este capítulo pueda cerrarse, el viaje de descubrimiento y compromiso con el dinámico mundo del comercio está lejos de terminar, continuando para inspirar curiosidad e introspección en el intrincado mundo del comercio global y su impacto en nuestras vidas. Al contemplar las implicaciones más amplias de las adquisiciones de semiconductores por parte de Rusia, se nos recuerda la naturaleza fluida del poder y la influencia en el mundo moderno. Esta narrativa nos desafía a reconsiderar los límites tradicionales entre la autoridad económica y política, destacando el potencial del comercio para trascender e incluso redefinir estos límites. Al ponderar las preguntas planteadas por esta historia, se nos anima a involucrarnos con las complejidades del comercio global, explorando las oportunidades y desafíos que presenta. El viaje a través de esta narrativa nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en este mundo interconectado, donde las acciones de individuos y naciones por igual moldean el futuro del comercio internacional. Al concluir la historia, nos deja con una pregunta provocadora. En un mundo donde el comercio desafía fronteras y políticas, ¿cómo evolucionará el equilibrio de poder? Las respuestas residen en nuestra exploración colectiva y comprensión de las fuerzas que impulsan el comercio global, invitándonos a participar en la saga en desarrollo del comercio internacional. Este viaje está lejos de terminar,
Y la narrativa continúa inspirando curiosidad y compromiso con el dinámico mundo del comercio que nos impacta a todos. Al concluir este capítulo de la historia, las preguntas que plantea permanecen en el aire. ¿Cómo continuará evolucionando la compleja danza del comercio global? ¿Qué nuevos desafíos y oportunidades surgirán a medida que las naciones se esfuercen por equilibrar la ambición económica con las restricciones políticas? En la búsqueda de respuestas, se nos invita a explorar más a fondo, involucrarnos con las complejidades de nuestro mundo y reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros desempeña en la configuración del futuro del comercio global. El viaje continúa, y la historia está lejos de terminar. Una invitación a profundizar en el fascinante mundo del comercio internacional y su impacto en nuestras vidas. A través de este viaje, se nos anima a reflexionar sobre nuestra posición en este mundo interconectado, donde las acciones de individuos y naciones ayudan a moldear el futuro del comercio internacional. Al cerrar la historia, nos desafía con una pregunta crucial. En un mundo donde el comercio desafía fronteras y políticas, ¿cómo evolucionará el equilibrio de poder? Las respuestas residen en nuestra exploración colectiva y comprensión de las fuerzas que impulsan el comercio global, invitándonos a participar en la saga en desarrollo del comercio internacional. Este viaje está lejos de terminar, y la narrativa continúa inspirando curiosidad y compromiso con el dinámico mundo del comercio que nos impacta a todos. Al llegar al capítulo final de la compleja narrativa en torno a las adquisiciones de semiconductores por parte de Rusia, nos encontramos inmersos en una historia que encapsula la dinámica interacción entre innovación, estrategia y la naturaleza cambiante del comercio global. Este relato no trata simplemente del movimiento de bienes a través de las fronteras. Representa una compleja red de ingeniosidad económica y maniobras estratégicas en medio de tensiones geopolíticas. En el corazón de esta narrativa se encuentra la excepcional adaptabilidad de los distribuidores rusos que, a pesar de severas sanciones, han logrado asegurar componentes esenciales de semiconductores de importantes empresas estadounidenses como Texas Instruments. Al aprovechar las plataformas digitales, estos distribuidores han transformado barreras tradicionales en oportunidades, creando una conexión fluida entre los mercados rusos y el centro tecnológico de Silicon Valley. Esta integración digital es más que un simple camino transaccional. Es un testimonio de la resiliencia y la innovación que definen el comercio moderno. La escala y sofisticación de estas operaciones son notables. Imagina una vasta red logística donde miles de pedidos se ejecutan con precisión, cada uno desempeñando un papel vital en el sostenimiento de industrias de importancia nacional. El impacto económico es significativo, millones de dólares en productos de semiconductores fluyen hacia Rusia, apoyando sectores como la defensa y la electrónica de consumo. Este flujo continuo subraya cómo la necesidad sigue impulsando la innovación, incluso frente a desafíos geopolíticos. Sin embargo, esta narrativa no se trata únicamente de la mecánica del comercio, está profundamente entrelazada con el elemento humano que da vida a estas operaciones. Las confidencias susurradas en eventos de la industria, el cultivo de relaciones personales y la dependencia de contactos de confianza como Jessica en Austin, destacan la importancia perdurable de la confianza y la reputación en un mundo cada vez más digital. Estas conexiones humanas forman la columna vertebral de un sistema que prospera gracias al entendimiento mutuo, demostrando que incluso en medio del avance tecnológico, la esencia del comercio sigue siendo profundamente personal. La historia de la adquisición de semiconductores por parte de Rusia no es única. Resuena con una tendencia más amplia observada en naciones como China, donde se han desarrollado estrategias innovadoras para sortear sanciones económicas y mantener una ventaja competitiva en el mercado global. Los análisis del politólogo Marat Basirov ofrecen una valiosa perspectiva sobre estas dinámicas en evolución, donde las estructuras de poder tradicionales se están reevaluando continuamente. Sus pronósticos sobre el impacto de las políticas de líderes como Donald Trump subrayan la necesidad de que las naciones se mantengan ágiles y adaptativas en un panorama económico en rápida evolución. Al reflexionar sobre las implicaciones más amplias de esta narrativa de semiconductores, se nos recuerda la naturaleza fluida del poder y la influencia en la sociedad contemporánea. Esta historia nos desafía a reconsiderar los límites convencionales entre la autoridad económica y política, sugiriendo que el comercio tiene el potencial de trascender y redefinir estos límites. Al involucrarnos con esta narrativa, se nos invita a contemplar nuestros propios roles dentro de este ecosistema global, donde las acciones de individuos y naciones colectivamente moldean el futuro del comercio internacional. Al concluir este capítulo, nos quedan preguntas persistentes sobre el futuro del comercio global.
¿Cómo continuará evolucionando el comercio internacional ante los desafíos y oportunidades emergentes? ¿Qué estrategias adoptarán las naciones para equilibrar las ambiciones económicas con las restricciones políticas? En la búsqueda de respuestas, se nos anima a profundizar en las complejidades de nuestro mundo interconectado, explorando las fuerzas que impulsan el comercio global y reflexionando sobre los roles que cada uno de nosotros desempeña en la configuración de su futuro. Este viaje a través de la narrativa de las adquisiciones de semiconductores por parte de Rusia nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar dentro del tapiz más amplio del comercio internacional. Al concluir la historia, plantea una pregunta provocadora. En un mundo donde el comercio trasciende fronteras y políticas, ¿cómo evolucionará el equilibrio de poder? Las respuestas residen en nuestra exploración colectiva y comprensión de las fuerzas que impulsan el comercio global, invitándonos a participar en la continua saga del comercio internacional. Aunque este capítulo pueda cerrarse, el viaje de descubrimiento y compromiso con el dinámico mundo del comercio está lejos de terminar, continuando para inspirar curiosidad e introspección en el intrincado mundo del comercio global y su impacto en nuestras vidas. Al contemplar las implicaciones más amplias de las adquisiciones de semiconductores por parte de Rusia, se nos recuerda la naturaleza fluida del poder y la influencia en el mundo moderno. Esta narrativa nos desafía a reconsiderar los límites tradicionales entre la autoridad económica y política, destacando el potencial del comercio para trascender e incluso redefinir estos límites. Al ponderar las preguntas planteadas por esta historia, se nos anima a involucrarnos con las complejidades del comercio global, explorando las oportunidades y desafíos que presenta. El viaje a través de esta narrativa nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en este mundo interconectado, donde las acciones de individuos y naciones por igual moldean el futuro del comercio internacional. Al concluir la historia, nos deja con una pregunta provocadora. En un mundo donde el comercio desafía fronteras y políticas, ¿cómo evolucionará el equilibrio de poder? Las respuestas residen en nuestra exploración colectiva y comprensión de las fuerzas que impulsan el comercio global, invitándonos a participar en la saga en desarrollo del comercio internacional. Este viaje está lejos de terminar, y la narrativa continúa inspirando curiosidad y compromiso con el dinámico mundo del comercio que nos impacta a todos. Al concluir este capítulo de la historia, las preguntas que plantea permanecen. ¿Cómo continuará evolucionando la danza del comercio global? ¿Qué nuevos desafíos y oportunidades surgirán a medida que las naciones se esfuercen por equilibrar la ambición económica con las restricciones políticas? En la búsqueda de respuestas, se nos invita a explorar más a fondo, involucrarnos con las complejidades de nuestro mundo y reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros desempeña en la configuración del futuro del comercio global. El viaje continúa, y la historia está lejos de terminar. Una invitación a profundizar en el fascinante mundo del comercio internacional y su impacto en nuestras vidas. A través de este viaje, se nos anima a reflexionar sobre nuestra posición en este mundo interconectado, donde las acciones de individuos y naciones ayudan a moldear el futuro del comercio internacional. Al cerrar la historia, nos desafía con una pregunta crucial. En un mundo donde el comercio desafía fronteras y políticas, ¿cómo evolucionará el equilibrio de poder? Las respuestas residen en nuestra exploración colectiva y comprensión de las fuerzas que impulsan el comercio global, invitándonos a participar en la saga en desarrollo del comercio internacional. Este viaje está lejos de terminar, y la narrativa continúa inspirando curiosidad y compromiso con el dinámico mundo del comercio que nos impacta a todos.